Continuamos en Oro Noticias para estar bien informado. El protagonista esta noche es el señor personero del municipio de Bucaramanga, Omar Alfonso Ochoa Maldonado. Es oriundo de la capital del país, 42 años, filósofo, abogado, las dos profesiones, pero con ascendencia santanderiana. Buenas noches, personero, bienvenido a Oro Noticias. Buenas noches, Carlos Julio, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, nacido en Bogotá, pero con una crianza que tiene que ver mucho con el Gran Santander. Claro que sí, a pesar de que nací en Bogotá, toda la familia y toda la ascendencia es orgullosamente santanderiana. Mi madre es oriunda del municipio de California, muy cerca de Bucaramanga, y mi padre es de Pamplona, en el norte de Santander. Entonces tenemos toda la familia y toda la ascendencia propia de esta región, y eso nos genera unos lazos históricos y de conocimiento muy grandes con esta ciudad. Usted llega a la personería de Bucaramanga gracias a la meritocracia, al concurso promovido y que estuvo con la supervisión de la ESAP. ¿Qué lo motivó, doctor Omar Alfonso, a medírsele a este cuento de la personería aquí en Bucaramanga? Sí, es importante, Carlos Julio, resaltar que en buena hora el legislador dispuso que la elección de los personeros a nivel de todo el país se hiciera en forma diferente a como históricamente se venía haciendo, que los consejos municipales tenían un amplio margen de discrecionalidad en la designación de ese funcionario. A partir de esta designación, la última, la ley estableció la obligación de surtir un concurso público de méritos abierto, liderado por una entidad que tuviera una idoneidad en materia de la selección y escogencia de este tipo de funcionarios. Y precisamente, como el concurso fue abierto, me pude inscribir, como lo hicieron 150 ciudadanos más, para optar por este cargo, que pasamos por un proceso que incluyó un examen de conocimientos, un examen comportamental, un análisis de antecedentes a nivel de títulos académicos y experiencia profesional, y al final la entrevista ante la Corporación de Elección Popular que se llevó a cabo en el mes de enero. Es decir, es de los cargos, de los pocos cargos en el país que se puede decir que no están permeados realmente por la política o la politiquería. La tendencia en un Estado social de derecho auténtico es que el tema de la meritocracia se extienda a otras esferas. Esperamos que en el futuro otro tipo de cargos y dignidades del Estado también se surtan a través de esa vía, porque si queremos construir una auténtica democracia, tenemos que avanzar en el tema de que lleguen al Estado los más capaces, los más idóneos, y no los que tengan mayor compromiso político o mayor ascendencia en la clase política, sino que realmente tenga una vocación de servicio hacia la comunidad que se vea reflejado en que la función pública tenga estándares de excelencia. Además, se supone y se dice, los personeros son casi que los verdaderos representantes del Ministerio Público. Exactamente, la personería históricamente ha sido una institución que siempre ha sido garante y defensora de los derechos de la comunidad en el plano territorial. Guardar las proporciones es lo que hace la Procuraduría General de la Nación en el ámbito nacional, solamente que las personerías desarrollan su labor en el plano local, en el plano descentralizado. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía precisamente a los funcionarios, en este caso de la administración local de Bucaramanga? Evidentemente tienen que ver a la personería como un aliado frente a la gestión que ellos adelantan. La personería tiene multiplicidad de funciones. Si uno hace un recuento de las funciones que tienen, los personeros tienen cerca de 1000 funciones. No le alcanzaría a uno físicamente la vida para cumplir todas y cada una de ellas, pero destacaría a nivel de la importancia que ellas tienen la vigilancia administrativa de la conducta oficial de los servidores públicos del plano territorial, en donde hemos insistido que nuestro centro de acción va a ser preventivo para evitar que se incurran en conductas que tengan connotación disciplinaria. Obviamente, Carlos Julio, cuando ello ocurra, pues tendremos que actuar con toda la rigurosidad que la ley exige, pero también con todas las garantías procesales frente a los sujetos que sean objeto de investigación disciplinaria por parte de la personería. Pero antes de llegar allá, Carlos Julio, creo que hay un trabajo muy importante que hacer en el plano preventivo, es decir, capacitar a los funcionarios públicos para que conozcan toda esa amalgama de normas que rige su accionar y de esa forma prevenir y evitar que incurran en errores por desconocimiento de las normas que generen consecuencias en el plano disciplinario. Sí, no se trata de coadministrar, sino de prevenir. Es decir, hombre, tenga cuidado, no cometa estos errores. Ojo con estos vacíos. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones usted en este momento se ha podido entregar desde su cargo como personero de Bucaramanga con la administración que preside el ingeniero Rodolfo Hernández? Se han denotado muchos vacíos, se han denotado algunas inconsistencias, riesgos con cancelación de contratos de periodos fijos. En ese sentido, ¿ha habido alguna participación de la personería, doctor? Claro, si uno hace un recuento histórico de cuáles son las causas más recurrentes que motivan la generación de acciones disciplinarias, encuentra que son o errores en materia contractual
o errores en materia de presupuesto o errores en materia de administración de personal, que son 3 frentes de acción sobre los cuales hay que trabajar muy de la mano con la administración territorial para efectos que los funcionarios que toman decisiones tengan la suficiente capacitación que les permita adoptar unas decisiones con sujeción al marco normativo, minimizando los riesgos de responsabilidad del Estado. En forma concreta, la Personería ha emitido algunos controles preventivos en relación con el pago de las cuentas por pagar y de las reservas presupuestales de vigencias fiscales anteriores, en el sentido de que las mismas se tienen que ejecutar de acuerdo a como lo rige, lo regula el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sin rezagarse, por cuanto si se rezagan, la entidad pública corre el riesgo de asumir unas moras que son sobrecostos que militan en contra del erario público. Entonces, frente a ese particular, la recomendación que se ha dado es el pago de esas cuentas por pagar, el pago de esas reservas presupuestales, sin condicionamientos diferentes a los que la misma ley establece. Lo que ya empezó a hacer la administración. Efectivamente, al principio tuvimos muchas quejas en la personería por condicionamientos para la ejecución de este tipo de pagos. Sin embargo, hay que reconocer también que ya la administración ha adoptado las medidas correctivas del caso y esas quejas se han reducido muy sustancialmente en relación con lo que fueron los primeros meses del año. Bueno, usted tiene 2 papas calientes por los últimos acontecimientos que inclusive hemos revelado aquí en Oro Noticias. El primero, el Carrasco. Todo el mundo se chuta la pelota, de administración en administración, y se dice, ahora sí, es el último plazo. Se llega y de nuevo se vuelve a prorrogar. Y el segundo, señor Personero, el que tiene que ver con la denuncia, con esas contundentes imágenes que ustedes revelaron en el sentido de cómo el hacinamiento está en las estaciones de policía aquí, de Bucaramanga, los centros de detención, en donde realmente, lo decía el señor Personero, el señor defensor del pueblo, Jair Pelonieta, que son mejores algunas ratoneras, algunas marineras que esos sitios. Vamos con el Carrasco. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo ve usted una solución próxima, cuando pues estamos ya camino a que no hay más espacio para depositar basuras en este sitio? Carlos Julio, evidentemente este ha sido un problema histórico que muchas administraciones han seguido de largo y no han adoptado decisiones frente a la solución de esta problemática. Ya tenemos que diferenciar 2 frentes de acción en los cuales hemos venido acompañando a la administración. Por un lado, hay un problema ya inminente, coyuntural, y es que la carga en la cual se disponen actualmente los residuos sólidos, 900 toneladas diarias, técnicamente ya no da abasto. No resiste. Y eso genera una serie de riesgos, porque ahí estamos disponiendo en este momento. Riesgos de carácter geológico, riesgos de exacerbar el impacto negativo en el medio ambiente e incluso de afectación de la operación aérea por la proliferación de aves de rapiña en esa región. Ese cúmulo de problemas tienen que ser atacados inmediatamente. La solución inmediata es alistar una nueva celda que permita disponer transitoriamente ahí las 900 toneladas diarias de residuos sólidos que dispone la ciudad. Para ese efecto, se emitieron unos decretos de tiempo atrás de emergencia que deben ser cumplidos por las administraciones de turno en el sentido de disponer de los recursos necesarios para alistar contractualmente esa nueva celda. Ahí hemos acompañado a la administración en el sentido de ser incisivos en la necesidad de disponer de esos recursos para evitar que se consumen los riesgos que hemos advertido. Pero eso es transitorio, eso es coyuntural, eso de fondo no va a solucionar la problemática. La solución de fondo que ha planteado la administración tiene que ver con la adopción de nuevas tecnologías para el tratamiento de esos residuos sólidos. Y sobre ese particular, lo que se nos ha informado es que se está en estudio 16 propuestas que han llevado de diferentes empresas nacionales y extranjeras De las alianzas públicos en relación con tecnologías que implicarían una asociación público-privada, una figura que la ley permite pero que tiene sus complejidades, dado que requiere un análisis muy minucioso a nivel técnico, a nivel jurídico, a nivel financiero, que en el caso del municipio de Bucaramanga, Findeter, una entidad del orden nacional, va a acompañar todo ese proceso para evaluar exhaustivamente esas propuestas, determinar cuál es la más idónea y una vez se determine ello, surtir el trámite ante el Departamento Nacional de Planeación y la implementación posterior, que según se nos ha informado, no va a ser inferior a un lapso de tiempo de 36 meses como mínimo, con un panorama posiblemente mayor. Pero allí tendremos una luz en el evento en el que se determine que una propuesta de esas es la idónea para que solucione de fondo esta problemática histórica e inveterada en relación con el sitio de disposición final de residuos sólidos. Como personería también hemos involucrado a la comunidad directamente afectada, que es el barrio El Porvenir en este caso,
una comunidad que ha sido muy paciente realmente con la administración y con el Estado por el padecimiento que ellos viven cotidianamente en relación con soportar el impacto negativo que se genera en este sitio. Hemos con los líderes comunales generado unas mesas de trabajo para socializarles este tipo de soluciones, para socializarles el acompañamiento que la Personería y la Contraloría están haciendo a la administración en esa materia. Y próximamente aspiramos a que exista una mesa ampliada en la que participe la administración municipal para que la comunidad pueda enterarse de primera mano de todos los avances que se están teniendo en esta materia y un cronograma de las posibles soluciones a las cuales se llegue sobre este particular. Sobre eso entonces habrá una presencia, una vigilancia permanente de la Personería. Es nuestra prioridad, es un compromiso que hemos asumido con la comunidad, acompañarlos en este proceso, de ser muy vigilantes del cumplimiento de las competencias de los municipios, en este caso el municipio de Bucaramanga, como primer responsable en materia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios dentro del ámbito de su jurisdicción. Otro problema, el que hablábamos, se denunció esta semana, el del hacinamiento en las cárceles, que ya es conocido, pero la bomba de tiempo en la que están convertidos esos centros de detención de las estaciones de policía en el área metropolitana. ¿Qué se va a hacer, señor Personero? Se chutan la pelota para un lado, para el otro, y usted ha dicho, bueno, ¿cómo va a ser la responsabilidad de cada una de las entidades que al fin y al cabo tienen que ver con este tema, hombre, de la dignidad humana realmente? Carlos Junior, es realmente impactante. La semana pasada tuvimos la oportunidad con algunos funcionarios de la Personería de visitar algunas estaciones de policía que tienen su lugar en la ciudad y encontramos una situación realmente caótica, salida de todo tono en un Estado social de derecho, la afectación a los derechos fundamentales de los detenidos. Para citar solamente un ejemplo, en la estación del norte, que normalmente tendrá capacidad para 21 personas, en este momento alberga 205, 5 personas condenadas, una sola unidad sanitaria para la atención de todas estas personas y un hacinamiento que genera una problemática muy aguda, sobre todo en materia de salud. Y la afectación a los derechos fundamentales es evidente, es evidente. Ayer llevamos a cabo una mesa de trabajo fruto precisamente de esa experiencia con las autoridades directamente involucradas en este tema, el IMPEC, el director de la cárcel, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Interior, la misma alcaldesa encargada ayer asistió a esta mesa de trabajo que se convocó por iniciativa de la Personería para generar esfuerzos conjuntos que nos permitan llegar a soluciones concretas frente a una problemática que no se puede dilatar más en el tiempo. Porque es que, Carlos Julio, la problemática es de tanta envergadura que cada día la policía captura en promedio 22 personas, ya sea porque están cometiendo delitos en ese momento en flagrancia o ya sea porque tienen mandato judicial previo. Y esas 22 personas van a parar a estas estaciones de policía agravando esa problemática. Además, la policía, dentro de sus competencias, no tiene la de la custodia de los internos. Ellos están asumiendo una competencia más allá de lo que les corresponde. Con un riesgo. Con esos riesgos que se generan. Y hace 2 semanas tuvimos ya unas alertas en torno a unos amotinamientos que se presentaron en estaciones de policía, precisamente por la situación precaria a la cual están sujetos los detenidos que se encuentran ubicados en estos sitios. Pero quería decirle, Carlos Julio, a la teleaudiencia también que fruto de ese esfuerzo que se hizo ayer, logramos unos compromisos concretos en el corto plazo para tratar en algo de mitigar esa situación inhumana a la cual están expuestos los detenidos. Por un lado, algo básico y elemental, que es disponer de unidades sanitarias en estos sitios para mejorar en algo esas condiciones precarias en las que se encuentran las personas detenidas. La Secretaría del Interior se comprometió expresamente a disponer lo necesario para dotar de unidades sanitarias a estas estaciones de policía. Por su parte, la Secretaría de Salud, que es otro problema muy agudo, el tema de la salud de estos detenidos, se comprometió a llevar brigadas de salud para la atención de estas personas, que aparte de que están privadas de la libertad en estas condiciones, nos comenta la policía que cuando las llevan a establecimientos de salud muchas veces se les niega la atención porque hay problemas de vinculación. Esa circunstancia va a ser revisada por la Secretaría de Salud, se van a disponer brigadas de atención y con la red pública, cuando les ocurra una patología, que los atiendan en forma inmediata y que no dilaten esa atención. Se presentó recientemente el fallecimiento de un interno precisamente por una atención inoportuna frente a una patología que padecía. Y en ese caso hemos llamado la atención de que es mejor invertir unos recursos para una adecuada atención ahora que verse enfrentado a una responsabilidad del Estado por un deceso de una persona que está en custodia del Estado. Pues muchas gracias, señor Personero.
protagonista esta noche aquí en Oro Noticias, y por supuesto también seremos veedores. Haremos ese seguimiento para que no se quede simplemente en un saludo a la bandera y que realmente temas tan puntuales, tan neurálgicos como Carrasco y la situación dramática que se vive en los centros de detención de las estaciones de policía, pues tengan realmente un feliz término. Muchas gracias, Carlos Julio. Aprovechar también la oportunidad para motivar, incentivar a la ciudadanía a que presenten ante la personería cualquier tipo de inconformidad que tengan en relación con las autoridades, porque es nuestra labor hacer acompañamiento a la comunidad en la reivindicación de sus derechos por las vías institucionales. Agradecemos al doctor Omar Alfonso Ochoa Maldonado, personero de Bucaramanga, por su presencia esta noche, el protagonista en Oro Noticias. Nosotros nos despedimos invitándolos para que mañana nos acompañen en punto de las 8 de la noche, cuando estaremos con nuestra revista semanal. Buenas noches.